Listo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias a todos por conectarse. Bienvenidos. Bienvenidos a un webinar más de Parque Arte, que en esta ocasión tenemos una invitada que nos va a hacer recordar por qué estamos pensando de esta forma el espacio público y por qué es pertinente esta alianza con el arte. Entonces, bienvenidos a todos. Soy Ana Barberena, directora de Parque Arte. Quisiera presentarles a nuestra invitada porque además hoy tenemos estudiantes de la Ibero, tenemos gente de Argentina, de Mérida, gente de la Asociación Nacional de Parques y Recreación, con una invitación especial que sea multidisciplinaria, que podamos hablar de este tema tan relevante desde distintas áreas, el arte en el espacio público, desde el punto de vista de artistas, de productores, de gestores culturales, de los estudiantes que son además de arquitectura. Les presento a la doctora Marian Diabiega Forcén. Quisiera leer su semblanza para que la conozcan. Empecemos por aquí. Marian Diabiega Forcén es licenciada en Historia del Arte y maestra en Estudios de Arte por la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México. Obtuvo el doctorado en Teoría Crítica en el área de Estética, con mención honorífica por 17 Instituto de Estudios Críticos con la tesis Palimpsestos Poéticos Contemporáneos, gestos estético-éticos que negocian el problema de la representación y su potencia afectiva como figuras intermediales. Su área de interés es la teoría del arte y el arte contemporáneo. Es profesora del Departamento de Arte de la Universidad Iberoamericana desde 2006. Autora de ensayos en libros, artículos en revistas indexadas, catálogos y de proyectos curatoriales. Ha colaborado como profesora con la Universidad Autónoma de Baja California y actualmente es parte del equipo multidisciplinario de creación artística y desarrollo de la Universidad Nacional de Río Negro, Argentina. Marian, muchas gracias por acompañarnos, por compartirnos tu saber, tu conocimiento y experiencia, porque lo que estás abarcando actualmente con este proyecto es de toda la relevancia. Te escuchamos atentos. Bienvenida. Muchas gracias, Ana. Gracias a todos por estar aquí. Me encanta ver caritas conocidas, aunque luego las voy a dejar de ver y voy a ver solamente mi pantalla. La verdad es que me encanta estar en esta plataforma porque se abre un espacio para la conversación de temas que nos competen a todos, ¿no? Como lo es el espacio público y los parques. Cuando me hiciste la invitación, Ana, enseguida el tema hizo eco en mí, porque me interesa muchísimo explorar esta relación, digamos, del arte contemporáneo y el espacio público. Y entonces, pues sin más, voy a empezar a compartir pantalla. Tengo una presentación porque yo soy historiadora del arte y yo trabajo a partir de la experiencia de las obras de arte. Las obras de arte son lo que detonan en mí, después de la experiencia de estas obras, detonan en mí estas preguntas. Entonces, sin más, voy a compartir pantalla. Y por favor díganme en un momentito si lo pueden ver en sus casas de manera clara. Voy a utilizar la presentación de pantalla completa para que se pueda apreciar bien las obras. ¿Me confirman si la pueden ver y si me pueden escuchar bien? Sí, Marian, perfecto, se ve muy bien. Perfecto, muchas gracias. Bueno, pues la idea es lo que me dijo Ana, o lo que se suele hacer en estas conversaciones es que se da la presentación y ustedes pueden ir metiendo sus preguntas y comentarios en el chat y al final de la presentación tendremos un momento, varios minutos para hacer sus preguntas y poder tener un diálogo. Bueno, titulé esta charla Arte Contemporáneo que piensa nuestro ser en común. Y entonces lo que las animo y los animo es que pensemos el cruce entre el arte contemporáneo como una práctica estética y el problema ético de la representación en tanto las políticas del espacio público. Y para ello
quiero que pensemos en estas preguntas. ¿Qué entendemos por esfera pública? ¿Cómo es que me represento y represento al otro dentro de la esfera pública? ¿Cómo se construye la memoria desde el monumento en la esfera pública? Las relaciones entre lo humano y lo no humano en este espacio. Y sobre todo, y al final, ¿cómo podemos pensar la distancia social, las ideas de proximidad y distancia después de la experiencia de la pandemia, que ha sido una experiencia que nos ha transformado? En el mejor de los casos nos ha transformado. Entonces, básicamente mi pregunta rectora es cómo es que el arte responde o trata de dar cuenta de cuestiones sobre nuestro ser en común. Y para esto, desde mi postura, que es de historiadora del arte, las preguntas digamos, las enuncio así. ¿Cómo es que el arte modifica el lugar de lo común, con la obra actuando como significación, agente y afección de esa modificación? ¿Cuáles son las implicaciones estéticas de una acción artística que modifica las relaciones sociales? ¿Cómo es que las dimensiones éticas de una obra de arte se manifiestan en términos estéticos? Habiendo declarado, digamos, mi postura, mi posición de arranque y las preguntas que me interesan, habría que hacer un recuento rápido sobre que hay una historia anticubo blanco que existe desde los años 60 de prácticas artísticas que de alguna manera se revelan a la estética kantiana en su sentido de desinterés y de autonomía. Entonces, me sitúo en obras de arte que justamente se declaran absolutamente interesadas y que pueden pensar la autonomía de la obra de una manera distinta a la estética kantiana. Entonces, de alguna manera estamos situados en una estética post-kantiana. Hay muchos artistas que se han preguntado por la relación entre el arte y la vida, pero justamente estas acciones performáticas que se dirigen a perforar el cubo blanco. Hay arquitectos contemporáneos como Ren Koolhaas que hablan del cubo blanco como una inevitabilidad arquitectónica. Entonces, los artistas, digamos, en este sentido, digamos, más allá de la estética kantiana, lo que hacen es rebelarse contra este aislamiento del cubo blanco, contra esta blanquitud y esta separación del arte y la vida, y hacen acciones y obras de arte que justamente lo que hacen es rasgar las paredes del cubo blanco. Y cuando uno abre una pared, lo que sucede es que lo que está dentro sale y lo que está afuera entra. Entonces se da una porosidad. Uno de los artistas que más me han interesado en mis estudios de arte es Francis Alice. Francis Alice hace estos recorridos por las ciudades en donde él dice que le interesa la pintura y la escultura solamente en el momento en que inciden en el campo social. Entonces, aquí estamos viendo un cubo de hielo, que podríamos pensarlo como escultórico, y sus recorridos con las latas de pintura incidiendo en la Gaza de Cisjordania. Entonces, aquí lo que estoy, digamos, poniendo sobre la mesa es que se trata de un arte que entra en el espacio público. Y al entrar en un espacio público podemos hablar que siguen una lógica parergonal, en el sentido de Parergon, de Derrida, en el sentido de cuestionar el marco como este espacio que rodea a la obra, que está afuera de la obra, pero que de alguna manera entra en la obra y incide en la obra. Entonces, todo aquello que podría ser pensado como extra artístico se vuelve artístico y se vuelve parte de la obra y parte del espacio artístico. Muchos artistas contemporáneos rompen la pared del museo. La pared del museo se vuelve porosa y construye este lugar en medio, este lugar entre dos, un tercer lugar en donde los espectadores participan de obras instalativas que les permiten recorrerlas y tener una, digamos, relación que va más allá del ojo sin cuerpo cartesiano. Entonces, ese es el lugar entre que a mí me interesa.
artistas como James Turrell en la PS1, en la Public School One, que es una, digamos, sucursal del MoMA de Nueva York. Literalmente le vuela el techo a uno de los salones de estudio y tenemos esta apertura hacia lo exterior. Aquí el vacío del cielo se ve como un lugar lleno de posibilidades que instituye lugar. Ahora, no es fácil la relación, digamos, del espacio público y el arte. Tenemos cuestiones de gestión de espacio público que han sido un hito dentro de este desarrollo de las instalaciones en el espacio público, como es el ejemplo de esta escultura Tilted Arc de Richard Serra, que hizo para Nueva York, para la Plaza Federal de Nueva York. Y como ven aquí, tiene unas fechas en donde el inicio de esta escultura es 1981 y la destrucción de esta escultura fue en el 89. Esto fue un tema absolutamente político porque la dueña de la escultura era la ciudad de Nueva York y los habitantes de estos edificios gubernamentales alrededor de la pieza se quejaron de que la pieza obstruía el camino y no dejaba el flujo libre por la plaza. Esto se llevó a juicio porque el autor, Richard Serra, concibió esta pieza para sitio específico, esto es, para esta plaza. En el momento en que esta pieza fuera reubicada, dejaría de ser la pieza que él había creado. El fin de esta controversia es que ganó la ciudad de Nueva York y quitaron esta escultura monumental de Richard Serra. Él tiene otras esculturas, es un artista muy reconocido y tiene esculturas adentro de museos y fuera de museos. Pero la intención de de este tipo de instalaciones es ir más allá de una experiencia óptica. Acuérdense que la escultura lo que pide es tocar, ser tocada. Pero aquí la intención de Richard Serra era justamente que los paseantes experimentaran la escultura de un modo físico. En realidad sus piezas se recorren y estas placas de metal de una dimensión gigantesca hacen espacio, forman espacio. Son unos volúmenes que no te dejan, digamos, inalterada. Y la idea era esa experiencia, pues si quieres de obstrucción, si quieres de lúdica, que es lo que a él le interesaba, ¿no? Entonces, cuando estamos hablando de estas obras de sitio específico, tenemos que pensar que es una reacción en contra de la intención de pureza y autonomía modernistas, ¿no? Entonces, las obras de sitio específicos van en contra de esta manera escultórica y del arte moderno. Les digo que va en que se rige por una estética kantiana de desinterés y de alejamiento, ¿no? Entonces, lo que caracteriza a estas obras de sitio específico es que no se aíslan de su contexto, ¿no? Y que tienen una relación directa y una reflexión no solo sobre el contexto, sino cómo mi cuerpo se relaciona con este espacio, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de contexto, no es solamente el espacio físico, sino que tenemos que pensarlo como una esfera social, como un campo social. Y aquí vienen preguntas que tienen que ver con qué es la institución, cuáles valores son los que nos interesan en las instituciones. Y me interesa mucho que notemos que no se trata de pensar la inmanencia del arte en la sociedad, sino más bien de la inmanencia de la sociedad en el arte. Lo que el arte, digamos, influye en la sociedad y lo que la sociedad influye en el arte.
Obras maravillosas en el sentido, digamos, de experiencia, de aethesis, de percepción, obras de Cristo y Jean-Claude. Por ejemplo, acabamos de ver, seguramente lo vieron en las redes sociales, en las noticias, cómo se forró el Arco del Triunfo, y esa fue una obra póstuma de Cristo. Pero tiene obras que son absolutamente bellas y que son en registros que no son necesariamente urbanos, como esta, en donde hizo estas plataformas flotantes en el lago Iseo, que duró de 2014 al 2016. Entonces, me gustó esta imagen de esta obra de Cristo, porque aquí estamos viendo justamente que el contexto no es solo un espacio que rodea o acompaña, sino que el contexto es un proceso o actividad de actuación espacial. Es un espaciamiento, es un lugar en donde yo me abro al otro y el otro me afecta y me dejo afectar. Y esto es una relación de apertura y no es necesariamente una relación sutil, sino que puede ser una relación conflictiva. Cuando hablamos de sitio específico, tenemos que hablar de este autor que está aquí arriba, porque él de alguna manera describe 10 direcciones del arte de sitio específico. La primera dirección tiene que ver con una pregunta fenomenológica, ¿no? ¿Cuál es el espacio físico, topológico? ¿Cómo es que mi cuerpo siente el espacio? ¿Cómo es que mi cuerpo recorre el espacio? ¿Cuáles son los movimientos de los visitantes? Esto implica una relación con el mundo que es quiásmica, que yo no puedo tocar sin ser tocado. El segundo, la segunda vía o el segundo interés que este autor reconoce dentro del arte de sitio específico es el paradigma de la crítica institucional, ¿no? Esta idea de que el espacio es un espacio social en donde estamos inmersos, y lo que hace la crítica institucional es demostrar que los espacios donde se exhibe arte no son espacios neutros, son espacios que tienen ciertas legitimaciones y que de alguna manera regulan la manera en que percibimos la obra y la manera en que nos relacionamos con esta obra. Entonces, el paradigma de la crítica institucional lo que hace es materializar estas reglas para hacer ver que no es neutral el espacio, que el espacio social nunca es neutral, y lo hacen por medio de extrañamientos perceptuales, ¿no? Estas obras de sitio específico conllevan siempre un cierto asombro de nuestra relación con el mundo. Y lo último es un paradigma discursivo que yo lo entiendo en el sentido de expandir nuestra idea de lo que son los contextos sociales culturales, incluyendo espacios, instituciones que de entrada no son artísticas. Entonces, espacios que no son de entrada espacios institucionales del arte, digamos, tradicional. Un poquito para explicar esta diferencia entre lo que es una obra de sitio específico y una escultura en el sentido más tradicional, es esta comparación que hace Julian Reventis en su libro sobre la estética de la instalación, en donde en el mismo sitio esta Galería Nacional en Berlín, vemos la relación de una escultura de Henry Moore a la derecha con el edificio, y en la imagen de la izquierda arriba es una instalación de Jenny Holzer que se titula Truisms, en donde ella, a partir de luces de neón colgados sobre el techo, instala estas frases que hacen que uno las lea y tenga una cierta reflectividad. Y lo que dice Julian Reventis, y voy a abrir cita, la estoy citando, dice: el arte de la instalación es una práctica escultural que se ha vuelto autorreflexiva. El primero, y se está refiriendo a Henry Moore, con la imagen de la derecha, al reclamar la independencia de la arquitectura, queda reducida a pura decoración, tan fuera de lugar. La segunda se refiere a Jenny Holzer,
marca el edificio de Mies van der Rohe de tal manera que el edificio mismo se vuelve legible como una escultura de vidrio y acero, una en cuya forma juega el espacio de la ciudad. Esta obra me interesa muchísimo porque a mí me interesan las relaciones intermediales, pero de alguna manera lo que hace esta pieza de Jenny Holzer es esculturar la arquitectura de Mies van der Rohe, ¿no? Entonces, aquí hay una relación, digamos, de autorreflexión de la obra de Holzer con el sitio específico en donde está situada. En cambio, la escultura de Henry Moore está más en una estética de autonomía, de aislamiento y separación de lo que está, en donde está situada. En México hemos tenido muchos artistas que hacen estas prácticas instalativas y que juegan con símbolos que para nosotros son súper conocidos del espacio público, como sería este ejemplo del obelisco roto portátil de Eduardo Baroa, en donde él hace este guiño a un monumento tradicional del espacio público que es el obelisco, y esto también es un guiño directo a una obra de Bartlett Newman que se llama El obelisco roto, que está en Houston enfrente de la capilla Rothko. Pero lo que me interesa aquí es el extrañamiento que hace del material, porque lo que él hace es primero proponer una obra, un monumento, pero que es portátil. Es un monumento que se deshace y se hace en cualquier sitio. Y digamos que el uso de materiales no nobles. Estamos acostumbrados a los monumentos en piedra, en bronce. Este es un monumento que está hecho con plástico de un color rosa mexicano y que más bien recuerda o hace alusión a los mercados sobre ruedas. Entonces se trata justamente de desmantelar la idea de monumento. Hay ciudades en el mundo que se han preguntado justamente por cómo es que ahora vamos a construir monumentos. Vamos a seguir construyendo arcos del triunfo, vamos a seguir celebrando la guerra, las victorias de la guerra. Y este es un espacio en la plaza de Trafalgar, que es el cuarto pedestal, así se llama, y que es un pedestal que albergará una escultura oficial de la reina, pero mientras tanto es un espacio que se va, digamos, permitiendo a diferentes artistas utilizarlo y temporalmente suben ahí sus obras. En específico me interesa hablar de One and Another de Anthony Gormley, que fue una decisión de este escultor de prestar este pedestal desde el 26 de julio al 14 de octubre del 2009, las 24 horas, 2.400 personas voluntarias subieron y hicieron una obra de arte ahí. Entonces estamos hablando de este pedestal como un hacer lugar, y esto es en el sentido heideggeriano, pero un hacer lugar en medio de un antagonismo, ¿no? Esto quiere decir otorgar en el sentido de lo abierto, pero también arreglar, ordenar en cuanto a relaciones y referencias. Una obra de sitio específico que para mí fue realmente interesante y una experiencia maravillosa fue ese trabajo in situ del artista de crítica institucional Daniel Buren en el Hospicio Cabañas en Guadalajara. No sé si alcanzan a distinguir, pero esto es un cubo, estoy pasando el cursor, hecho a partir de espejos en donde tú podías entrar a este cubo, pero el exterior del cubo lo único que hacía era reflejar este patio del Hospicio Cabañas. También puso estas lonas, y lo que se hacía, para mí lo que hace Daniel Buren es hacer visible lo invisible. De alguna manera el viento no se ve, pero con estas telas que volando él estaba pintando el viento.
lo que hace Daniel Buren desde la crítica institucional es hacer visible a la institución, este espacio de la institución que normalmente es transparentado. Y esto es a partir de una simple gesto de una marca que es su rúbrica, que son estas líneas paralelas, ¿no? Pero me interesa traer a Daniel Buren porque Daniel Buren justamente trabaja esta dialéctica entre la arquitectura y escultura. Es una pregunta que él se hace. ¿Cuál es la relación entre la arquitectura y la escultura? Y deja muy claro que no se trata de una combinación, que no se trata de hacer una escultura que combine con el lugar, que se trata de la diferencia. Entonces es una relación conflictiva. Ambos lados se diferencian, ¿no? Es un artista que sus obras son muy lúdicas, eh, que francamente vale la pena conocer. Para Daniel Buren, las cosas en sí mismas son lugares y no meramente pertenecen a un lugar. Eso me interesa porque justamente esto sería como un espacio no institucional, un espacio no familiar para el arte, como sería la playa, pero con un simple gesto lo que hace él es fundar lugar, construir lugar, un lugar que es, como les digo, casi siempre lúdico, de extrañamiento, que nos hace reflexionar sobre nuestra relación con el espacio. Hay obras de él que fueron de sitio específico y efímeras, pero que ya se han quedado como obras de la ciudad, ¿no? Como esta instalación que hizo en el Palais Royal. Otro artista que me interesa mucho hablar de él es Rafael Lozano Hemer, sobre todo de esta serie que se llama Arquitectura Relacional. No es gratuito el título de su serie porque tiene que ver con arte relacional. Y lo que él hace es este juego en espacios públicos con sombras y con proyecciones. Él dice que toma el cuerpo como paisaje y sus obras son intervención, toma el espacio público. De alguna manera continúa esta práctica ya de los años 60 del arte de romper el cubo blanco y salirse al espacio público. Sus obras son, digamos, de una calidad, digamos, tecnológica muy, digamos, de punta. Él usa proyectores que son de la calidad de la NASA para hacer, por ejemplo, esta obra en donde el paseante tiene un reflector tan fuerte que le hace sombra y en las sombras se proyectan estas imágenes que tienen contacto con el espectador. Esa es otra constante en él. Él hace que la imagen nos mire de regreso, la imagen tenga alguna interacción casi mágica con el espectador. Y sus obras, otra vez, son absolutamente lúdicas. Pero bueno, no todo es lo lúdico, también hay que preguntarse cuáles son las visiones que regulan el espacio público, qué funciones políticas cumple actualmente el llamado a hacer el arte público, quién define, manipula, quién se beneficia de lo público. Artistas como Michael Asher lo que hacen es proteger a la cultura del negocio que es la cultura. Entonces podemos también pensar en esta parte de lo social como parcial, como precario, como este artista, Krzysztof Wodiczko, que no estoy segura de estar pronunciando bien su apellido, hace estas intervenciones en espacios públicos que nombra antimonumentos, ¿no? Él lo que hace es señalar una distancia económica, esto es la inequidad económica. Y lo que hace él, digamos que es menos invasivo para los monumentos porque lo que hace él es proyectar, hacer estas proyecciones. Tiene una serie que se llama El proyecto de los sin techo, que hizo sobre el memorial de los soldados y marinos de la guerra civil, en donde lo que hace es proyectar imágenes de gente que vive en la calle sobre este monumento y entonces serían como estos antihéroes, ¿no? Estos antihéroes que están sobreviviendo la gentrificación. Entonces, él hace hablar a los monumentos, los hace hablar desde una actualidad. Y es que tenemos que pensar la esfera pública como un lugar donde nosotros
asumimos posiciones políticas, asumimos identidades políticas. Podemos hablar desde Lefort y hablar de que la invención del espacio público es un espacio social en el que el significado y la unidad se negocian, se constituyen y se ponen en riesgo. Entonces, preguntarnos por el espacio urbano constituido a partir de ciertas exclusiones, ¿no? Hay un afuera constitutivo que forma el espacio urbano. Este mismo artista hizo una intervención en el Arco del Triunfo que se llamó un antimonumento antiguerra, y me parece que esto tiene todo que ver con lo que estamos viviendo ahora, porque no podemos pensar que las identidades nacionales han dejado de tener importancia, lo sabemos por la guerra, y la idea es desarmar la cultura de los mitos creados alrededor de las guerras, ¿no? Entonces vamos a seguir construyendo arcos del triunfo, vamos a seguir celebrando las guerras. La idea es abolir, ¿no? La guerra. Esta es una obra de sitio específico en el Palacio de Cristal del Retiro de Madrid, que para mí fue un detonante, y voy a presentarles un video pequeñito y voy a acompañarlo de un escrito que he hecho dando cuenta de mi experiencia de esta obra de Doris Acedo, Palimpsestos, del 2017. Dice: la instalación Palimpsestos en el Palacio de Cristal del Parque del Retiro. En ella, la artista investigó primero y luego escribió con agua sobre el suelo del edificio los nombres de inmigrantes que se ahogaron en el cruce del Mediterráneo buscando asilo. Los nombres de los hasta ahora personas anónimas aparecen uno encima del otro en capas simultáneas y evanescentes sobre el material blanco y poroso del piso, que como si de arena se tratara, retiene los trazos sobrepuestos solo por instantes en los que uno intenta darle rostro a esos nombres. La artista hace visible a los sin nombre, nos hace conscientes de lo que obviamos, nuestra relación con el suelo. Y aquí me refiero a patria. Y nos hace ver lo que preferimos no mirar, la muerte de inmigrantes. El medio es el agua, mismo en el que perdieron la vida. El soporte es el suelo, pantalla lápida, en el que Doris Salcedo dignifica a cada persona desaparecida por medio de la memoria y el luto. Mi recorrido entre los nombres, intentando leer entre líneas, deletreando y balbuceando, me convierte en testigo. Hay un pliegue que yo habito entre la enunciación de los nombres escritos y su fragilidad como imágenes empalmadas, que ilegibles y significantes brotan como huellas efímeras en la textura de la arena. Las letras brillantes y acuosas me producen la sensación de estar caminando por un cementerio de luz. El espacio, los medios, los soportes, la técnica son elecciones poéticas significantes que inundan sensiblemente el cuerpo de los visitantes. La mayoría reaccionamos poniéndonos de cuclillas para estar cerca del palimpsesto y acariciar con los ojos y con deferencia aquellos nombres sobrepuestos que leemos intermitentemente con el deseo de su permanencia. Bueno, otro ejemplo de intervención de espacio público es esta obra que se caracteriza por ser una obra sonora. Esto es de Jens Hanning y se llamó Turkish Jokes. Es una obra que se considera estética relacional y lo que consistió en que el artista dijo o decía desde un micrófono, digamos, chistes que estaban en turco. Y entonces lo que sucede es que en Copenhague nadie lo entendía más que los migrantes. En esa situación lo que hace es invertir la situación de quién es quién en esta Europa llena de los migrantes, ¿no? Nosotros no nos salvamos, tenemos también esta cuestión problemática de lo que son los monumentos y de lo que los monumentos representan, y hemos tenido estas marchas feministas en donde se cuestiona los símbolos de la independencia, por ejemplo, la independencia de quién, ¿no? ¿Qué es más importante, la vida o el patrimonio? Y la idea de derrumbar la estatua es la idea de
desarmar esta tradición celebratoria del poder sobre los cuerpos, haciendo una crítica al monumento y a sus imaginarios colectivos. Esto en Estados Unidos, recientemente con las cuestiones de Black Lives Matter también han sucedido. Esta artista afroamericana fue elegida para hacer un monumento a los abolicionistas en este parque, en el Willoughby Park en Brooklyn, y ella tenía la idea de hacer algo abstracto y tipo instalativo, como esta obra que está aquí, que es de ella, puesta sobre el Museo de Brooklyn, y la idea fue rechazada, interesante, porque la comunidad afroamericana dijo, y abro cita, que queremos ver figuras históricas representadas, porque actualmente necesitamos ver gente que se vea como nosotros en los monumentos de la ciudad. Entonces, esta obra que tendría un aspecto mucho más abstracto y mucho más conceptual fue rechazada porque la comunidad pide una representación más tradicional del monumento. Artistas como Simone Lee han tenido también la oportunidad de instalar sus obras en el High Line de Nueva York. Esta obra se llama Brick House y es ahora una de las obras más importantes en la Bienal de Venecia porque está representando el pabellón de Estados Unidos. Pero lo pongo aquí porque la artista dice que ella está buscando una identidad de la mujer que es una identidad fuerte y sólida más que una identidad de lo femenino como débil y suave. Nótese que no tiene ojos porque ella no está buscando representar a alguien en especial con nombre y apellido, sino más bien a una relación como más colectiva con lo que es el ser femenino. Y ya estoy por cerrar, nada más quiero traer a la mesa la pregunta por la calle como el espacio público que todos habitamos y que últimamente se está perdiendo a la inseguridad. El mismo artista con el que empecé esta presentación, Francis Salis, tiene una serie de juegos de niños y justamente él está interesado en el espacio de la calle y el espacio público que antes era habitado por los niños cuando jugaban y que últimamente se está perdiendo. Tiene toda esta, digamos, documentación muy poética de los juegos de niños. No necesariamente son juegos, digamos, sutiles. Hay juegos muy violentos, como este juego de espejos en Ciudad Juárez. O, por ejemplo, que es el número 19, que se llama Fútbol Prohibido, que él lo registró en Mosul, Irak, en el 2017. Aquí no sé si alcanzan a ver, pero este es Francis Salis con su cámara interviniendo en este juego. Y este es como una estrategia barroca, en el sentido de que el fútbol está prohibido en esta ciudad. Y entonces los niños juegan en la calle sin balón, como si tuvieran balón. Estas formas de estrategia absolutamente barrocas que permiten la sobrevivencia en estas situaciones de conflicto. Hay que decir que ahora en esta Bienal de Venecia del 22, Francis Salis representa a Bélgica en el pabellón y justamente pone esta serie de niños jugando en la calle en el pabellón. Y quisiera compartirles un proyecto hermoso de una artista mexicana, Connie García Sainz, que se llama Giros de Fantasía, y justamente ella, al igual que Francis Salis, lo que hace es reclamar la calle para los niños y para los no tan niños, ¿no? Entonces recuperar la calle como este espacio público, y ella diseña estos columpios, pinceles, que quiere construir en un espacio público, en un parque, con la idea de que se pueda, digamos, utilizar este columpio desde un movimiento corporal con el pincel. Entonces, digamos que los columpiantes pintarían desde las barbas de este columpio lienzos y poder así recuperar la calle para los juegos en México como ella lo experimentó en su infancia. Este es un proyecto que ya está listo, que nada más necesita el espacio público para hacerse. Y finalmente quisiera
traerles un texto de Corinna Stan que se llama Between Us, a History. No alcanzo a leer porque me tapa aquí. No puedo leer el título, pero seguramente ustedes lo pueden leer, pero es el entre dos, la historia del entre dos de Corinna Stan. Esta es una pensadora, una filósofa, escritora que se pregunta cuál es la distancia ética, cuál es la distancia social ética. Y ella abreva de diferentes filósofos que se han preguntado justamente por el ser entre. Y entonces, aparte de Heidegger, para pensar que nosotros siempre estamos atravesados, que nosotros somos este ser con otros, esta noción del Mitsein, este ser en medio. Y dice Heidegger, no estamos simplemente en el mundo como estaríamos en un contenedor, porque el mundo está también en nosotros. Retoma a Roberto Espósito, que critica la noción de comunidad y en vez de acentuar esta parte de lo común, él acentúa el munus de comunus, que significa deuda y apertura a los otros. Entonces, aquí también estamos tomando distancia del sujeto cartesiano y estamos pensando en esta apertura. Nótese que estas imágenes son imágenes que acompañan al texto de Corinna Stan, son de Cintia Vidal. Nótese los títulos, Coworking y la referencia a Escher, ¿no? Otro de los filósofos que retoma Corinna Stan es Jean-Luc Nancy, ¿no? La comunidad inoperante. Preguntarse por este nosotros, ¿cómo preguntarse por este nosotros desenmarañándolo de las implicaciones totalitarias que sabemos que tiene la filosofía heideggeriana? Entonces, Nancy habla de este ser como una actitud ética, pero no una actitud ética romántica, sino una actitud ética que se hace cargo, digamos, de la condición de estar entre. Esta condición es una carga que puede ser antagónica, que puede ser de resistencia, pero sobre todo que transforma en reciprocidad. Estamos, dice Nancy, inevitablemente expuestos. Y la idea, digamos, de plantearnos esto desde aquí es plantearnos desde el arte la contradicción. El arte permite la contradicción. Podemos vernos desde diferentes perspectivas. Este es un mundo, el que pinta Vidal, un mundo bastante aséptico, pero es un mundo en donde cabemos todos y no es excluyente. Y la idea de Nancy, y que subraya Corinna Stan, es que en realidad lo que nos une, y eso nos quedó muy claro con la pandemia, es nuestra común vulnerabilidad. Nosotros estamos interconectados. Y entonces la idea es el respeto a la singularidad y a la diferencia, ¿no? Entonces, repito, el cum de comunidad, de contacto, de contrato, implica una interrupción de un singular plural, que consiste en una proximidad, una acción recíproca, un exponerse mutuamente. El cum interrumpe nuestro ser desde un margen que no controlamos, desde el topos liminal y crítico del inter. Aquí estamos proponiendo entonces no hacer una distinción entre lo humano y lo no humano, ¿no? La idea de Nancy es que tengamos una aventura con el mundo, que nos inclinemos de un cuerpo hacia otro cuerpo, que abramos, que nos dejemos sorprender por la renovada alteración del mundo. Y cierro esta charla con un proyecto que ahora es un work in progress de un grupo interdisciplinar de compañeros que la mayoría viven en Bariloche, y es una idea de hacer una práctica instalativa que es abanderada por Ángeles Smart y que fue detonada por la idea de estrategia barroca que Bolívar Echeverría plantea. Este ethos barroco se trata de una actitud ante la vida, que es barroquismo en América Latina, digamos, que tomado desde América Latina, que la intención es reconstruir a partir de la ruina, a partir de lo festivo y de lo lúdico, haciendo operativo la materia y el cuerpo en el encuentro con los otros. Este work in progress ya tiene un sitio específico donde va a ser, es este parque a las orillas de este lago en Bariloche,
Y cierro con una cita de Echeverría que dice: unos que en su mejor versión no aceptan el lado bueno de lo malo, pero que tampoco proponen instalarse en lo malo de lo malo. Unos que ensayan una y otra vez en la cotidianidad y en el transcurrir de los días comunes formas alternativas que permiten construir y desanudar lo bueno a pesar de lo malo. Cierro cita de Echeverría. Y bueno, hay que arriesgarse. Rosalind Dodge en su texto de Agorafobia dice que justamente el espacio público implica un desplazamiento del sujeto seguro, del sujeto cartesiano, y que es la condición de posibilidad de estar en este espacio público, de nuestro ser en común, donde nos encontramos con otros y nos enfrentamos a nuestra existencia más allá de nosotros y nosotras mismas. Y bueno, no he visto el reloj, espero que esto haya fluido bien y tenemos todavía tiempo para preguntas. Eh, Ana, tú dices qué hacemos. Muy bien. Bueno, primero agradecerte, Marian. Primero decirte que nos has dado todo un viaje a través de, no solo es el arte, es la forma como congrega a la comunidad, es la forma como nos hace sentir, cómo estamos unos y otros, además con una postura política. Entonces, primero agradecerte porque me ha parecido lo más interesante, de verdad. Gracias, Y Ana. sí, y claro, también agradecer, aquí entre nosotros está Ángeles Smart, perdón. Aquí te vemos, muchas gracias por estar, felicidades por el proyecto que está en camino. Hay algo que estábamos hablando Mariana y yo y que quiero ponerlo aquí en la mesa, el mérito que tiene no solo proponer a nivel teórico, fundacional, ¿no? Todo lo que nos define a nivel teórico, sino llevarlo a cabo. Estos proyectos que hacen un intento por realmente materializar, cristalizar estas ideas, es de una dificultad enorme, ¿no? El auditorio que tenemos aquí congrega gente que está haciendo proyectos, que no solo genera ideas, sino los quiere materializar. Entonces, yo tendría dos preguntas, tenemos aquí también varios comentarios, lo digo porque es muy sencillo. Nos dice Rodolfo, además desde Canadá, y el que está tan cerca de espectáculos artísticos, nos dice que está tan interesante que está buscando escucharte porque no puede terminar de ver las presentaciones por estos recuadros que tú también ves, Marian. Entonces, que le encantará ver en su momento las presentaciones, que te felicita. Hay gente que está en Honduras también que agradece y felicita. Y leeré algunas preguntas, les propongo, tenemos unos 12 minutos, las que no pongamos responder se las vamos a compartir a Marian. Hay alguien que pone aquí una pregunta que me parece que es provocadora y que va un poco en sintonía con lo que yo querría comentar. Nos dice, quisiera saber si lo que quiere decir es que nosotros formamos parte del mismo arte. Esto nos lo pregunta Dolores. Yo quisiera, justamente yo estaba en esa línea, si nosotros nos separamos de definiciones clásicas de arte, ¿cuál sería una definición, si es que la hay, Marian, que pudiéramos poner en la mesa, que pudiéramos entender todos? ¿De qué manera o qué ciertas claves constantes puede tener la obra artística actual contemporánea? Si es definición, mejor, pero no sé si se puede. Pues justamente la idea del arte es una idea en construcción. Yo creo que no podemos fijarla, jamás la alcanzaríamos. Hay toda una materia en historia del arte que se llama el concepto de arte a través del tiempo. Y esto justamente lo que lo hace, digamos, valioso es que va transformándose según los intereses, los valores de la época, pero tiene que ver con, para mí, básicamente con aethesis, el origen de esta palabra, ¿no? Que quiere decir percepción. Y tiene que ver con una materialidad y un cuerpo en relación, un sujeto y un objeto en una relación de experiencia estética. Que si somos o no somos parte del arte, por supuesto que somos parte del arte. El arte no es nadie si no hay alguien que lo percibe, ¿no? Y justamente estas relaciones no son suaves, no son homogéneas, no son universales. Hay que llevarlo al contexto, hay que llevarlo a la situación, pero no nos podemos desembarazar de dos cosas, del cuerpo y de la materia, ¿no? Este sujeto-objeto en relación en la experiencia estética. Bien, buenísimo. Y yo quisiera enlazar un comentario también que nos han hecho.
¿cuál es la dificultad o cuáles se te hacen los retos de cara a materializar o cristalizar un proyecto? ¿No? O sea, ¿con qué? Porque aquí lo interesante es justamente, repito, no solo la academia, no solo los conceptos, sino la idea de llevar a cabo estos proyectos que están ahora en el horno con la Universidad de Río Negro en Buenos Aires. ¿Cuáles te parecen los retos más importantes? Pues mira, esta experiencia ha sido riquísima, son de las bondades de la pandemia, porque nos reunimos virtualmente con gente de diferentes lugares de América Latina, y justamente ese es el reto más fuerte, ¿no? Cómo pasar de la teoría a la práctica. Pero este es un grupo interdisciplinar donde hay gente de teatro, hay gente filosófica, de filosofía, hay gente bailarina, arquitectos, y nos estamos enfrentando justamente a llevar esto a una acción, ¿no? Y la verdad es que me gustaría darle la palabra a Ángeles para que nos comparta cuáles han sido estos grandísimos retos que tenemos en cuanto a concretar, gestionar, y llevar a cabo esto. Ángeles, ¿te gustaría? Ay, gracias, Marian. Bueno, excelente la presentación. Gracias, Ana, por toda la organización. Yo creo que el reto más grande, bueno, acá la tengo a Carolina Sorín, que también es docente de la Universidad de Río Negro, y que ella es dramaturga, y hay varios estudiantes acá presentes, y creo que el reto es la interdisciplinariedad, porque yo no podría realmente haber presentado un proyecto de creación artística, porque bueno, yo vengo de la pata teórica, así que no sé si habrá otras opciones, pero claramente en el caso nuestro la opción fue reunirnos gente de todas las disciplinas. Entonces, así como dice Marian, que todo el año pasado hicimos las reuniones teóricas de manera virtual, ahora le estamos pasando la posta a los creativos, a los artistas, siempre por supuesto trabajando con nosotros y charlando entre todos. Pero bueno, y es voluntad, decir, es un poco, a mí yo estoy con mucho pánico, realmente, o sea, mucho pánico del cual no salgo y creo que no voy a salir, pero bueno, creo que la solución está en lo que planteaba Marian, ¿no? Este espacio común, estar junto con los otros, haciendo algo, superando las propias limitaciones, que en nuestro caso es, en mi caso y en algunos de los que estamos en el grupo, es venir de la teoría. Así que bueno, gracias Marianne, qué espectacular tu presentación, muy buena, No, gracias muy a ustedes. interesante. Me encantó que respondieras, Ángeles, con esa palabra, interdisciplinariedad, con todo lo que eso implica, que es hacer conversar los distintos ámbitos y generar un tejido, ¿no? De eso que se concluye. Muy interesante. Aprovecho algunas preguntas que están aquí, te las dirijo, Marian o Ángeles, ahí les va. ¿Cuáles consideras que son las áreas de oportunidad que tiene México, tomando en cuenta la relación del arte y arquitectura y al mismo tiempo lo sensible y lo humano? Bueno, yo considero que vivimos en una ciudad complejísima, hermosa, ¿no? Y que tenemos una tradición artística, la ciudad está rodeada de arte. Tenemos esta historia súper rica, y tenemos espacios que nos tenemos que apropiar de esos espacios, tenemos que demandar, me parece a mí, estos lugares como nuestros y, y utilizarlos, parques, plazas, tenemos todo, digamos, en el sitio. Lo que hace falta es pues estas iniciativas eh, que se hagan preguntas, importantes. Por ejemplo, la glorieta de las mujeres, que ahora la ex glorieta de Colón, ¿no? Tenemos ahí una cuestión, una materia pendiente, ¿no? ¿Por qué no utilizarlo de esta manera como se usa el High Line o como se usa Trafalgar Square para poner en este pedestal obras de arte, instalaciones, esculturas que sean efímeras, que no pretendan un absoluto tiempo universal? ¿Por qué no
utilizar este espacio para preguntarnos cosas que nos importan, ¿no? ¿Por qué no hay justicia para las mujeres? ¿Por qué no alcanza la justicia, no ha alcanzado la justicia a las mujeres? ¿Cuáles son nuestros valores? ¿Qué es lo que nosotros nos interesa? Entonces, me parece a mí que lo que necesitamos es eso, iniciativas que se apropien de este espacio para preguntarse cosas que nos apelan a todos y que tenemos que, si no responder de una manera conclusiva, sí por lo menos problematizarlo. Qué bien, qué buena respuesta, y la idea de apropiarse del espacio creo que además es lo que nos convoca a todos, ¿no? Quisiera leer esta pregunta porque me parece que va en sintonía con lo que acabas de decir. Te pregunta Cintia, ¿qué te parece más potente, el retiro de un monumento, Colón en Reforma, o su intervención a la de Wodiczko? ¿La estrategia política o la poética? Yo creo que no podemos separar, lo poético es político y lo político es poético. No hay separación alguna, ¿no? Entonces, estamos respondiendo a cuestiones de nuestro tiempo. O sea, la pregunta de Wodiczko es, ¿queremos más Arcos del Triunfo? Cuando hagamos, dejen ustedes qué hacemos con los monumentos que ya tenemos. En el momento en que tenemos un espacio público nuevo y que tenemos la oportunidad de poner un monumento, ¿vamos a construir un Arco del Triunfo? ¿Qué batalla vamos a celebrar? ¿Vamos a celebrar la guerra? Esas son las preguntas que nos tendríamos que hacer. Pero lo poético es político y lo político es poético. No hay separación alguna. Buenísimo, es equiparar lo poético a lo político. Te dice Max, te pregunta, ¿cómo piensas que impactaría la interacción del ser humano si no existiera el arte? Híjole, yo creo que el arte es lo que nos constituye, ¿no? Es lo que nos diferencia. ¿Por qué? Porque el arte permite la contradicción. El arte permite la paradoja. El arte abre este espacio para la contradicción. No niega la contradicción, se hace cargo de la contradicción, permitiendo la contradicción. Entonces, yo creo que el arte es algo que nos constituye como seres humanos. Sensacional. Y voy a vincular dos intervenciones porque me parece que apuntan a lo mismo. La primera es, ¿cómo hacer que el arte se pueda considerar una forma vanguardista de expresar un sentimiento y no rayar en lo ofensivo para otras personas? Y lo vinculo a otra que leí que me parece que es parecida, que dice así, para ti, ¿cuál es el límite entre un acto de criminalidad y el arte callejero? ¿No? Ambas apuntan a una agresión o a una transgresión. ¿Cuál sería el límite? Esa es una pregunta que es una aporía, no hay respuesta. Por un lado está la coartada estética, que es aquella que dice que no se le puede poner límites a la imaginación. El arte no es moral, el arte va de otra cosa y no se le puede poner leyes. Por otro lado está la postura, digamos, de quien piensa que el artista es un ciudadano de a pie, igual que cualquier otro, y que no tendría por qué tener ningún tipo de privilegio. Entonces, que se debería de alinear a la ley, que la ley es básicamente lo que le permite que pueda tener esta expresión y esa libertad de expresión. Entonces, esto es una aporía, es una antinomia irreconciliable. Yo más bien lo que me preguntaría es, o lo que le demandaría al arte, es que proponga algo que sea afirmativo, que no se quede en la destrucción, sino que construya a partir de la ruina. Y precisamente de eso va el etos barroco y de eso va el proyecto de Bariloche, de construir a partir de la ruina. No podemos negar nuestros choques, no podemos negar que estamos de acuerdo en que no estamos de acuerdo, pero justamente de eso va el arte en el espacio público, de esta negociación. Pues a mí me parece que cierras con la mejor frase, construir a partir de la ruina. Me parece que la invitación es a todos, o sea, desde nuestros ámbitos. Entonces, me encanta como frase de cierre. Marian, yo creo que habría que tomarnos 3 horas con todo lo que hay de preguntas y todo lo que nos toca y nos provoca. Entonces, gracias. Ojalá que tengamos oportunidad de volver a hablar
Quiero agradecer a todos los que se conectaron. Este es un espacio para, bueno, no solo conectarnos a nivel webinar, sino entre los diferentes ámbitos que puedan acercarse a Parque Arte, a escribir un artículo, a proponer en diferentes eventos. De eso trata, es una plataforma para ello. Quiero recordar todos estos anuncios de las redes sociales que pueden escribirnos. Está el correo en la página, o bien aquí en el chat que dejen sus datos, porque a partir de estas conversaciones se han hecho nuevos vínculos. Gente de, además, se conectan de distintas partes del mundo. Entonces, síganos. Este domingo tenemos un concierto de música clásica en La Mexicana, en el Anfiteatro de La Mexicana. Está dedicado al Día de las Madres. Son valses, los temas son valses, van a haber regalos. Entonces, pongámoslos en la práctica y sigamos tu consejo, Marian, porque me parece lo más difícil, pero además lo más enriquecedor. Hablar de ello, involucrarse e intentarlo, materializarlo, sobre todo con esa interdisciplinariedad de la que nos habló también Ángeles. O sea que muchísimas gracias por estar aquí, Marian. Te vamos a echar de menos, o sea que creo que te queremos invitar muy pronto. Muchísimas gracias por la oportunidad y ojalá esto sea un detonante de relaciones, ¿no? Porque aquí habemos gente que tenemos proyectos y hay gente que tiene espacios. Estaría maravilloso. La idea, me faltó decirlo, pero la idea del proyecto de Bariloche es que se haga también en México y eso sería pues la tapa del frasco, como dice una amiga venezolana, sería la tapa del frasco poder hacer estas relaciones. ¿Cómo no? Y esto que decíamos, que ese etos barroco tiene tanto que ver con nosotros, con la latinidad, con la fiesta, ¿no? Y con el encuentro, que me parece que es más que apropiado, itinerarlo y traerlo aquí. O sea que sensacional, estaremos muy atentos y que tengamos otra oportunidad para saber más de ese proyecto en concreto. Será muy bueno, muy interesante. Buenísimo, muchísimas gracias. Pues felicidades al proyecto y a toda la labor. Gracias a todos por conectarse. Gracias, Marian. Nos vemos muy pronto por aquí. Que les vaya muy bien. Gracias. Gracias. Muy lindo. Gracias. 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 A todos. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Bye. ¿Qué tal? Se van desapareciendo las caritas. Sí, no puedo parar la grabación porque sin esta grabación